en un comienzo hice un año en nefrología y también hice hice maestría en fisiología en San Marcos. Así que ahora me toca presentar lo que es fisiopatología de la insuficiencia renal aguda. La ira es un cuadro clínico sumamente dramático, de mucha preocupación, redescubierta durante la última guerra como síndrome de aplastamiento, en la última guerra que hubo con los japoneses. Entonces, desde entonces ha seguido aumentando su frecuencia debido a la proliferación de accidentes e intoxicaciones graves. No solamente cuando se caían los tanques y aplastaban los miembros inferiores, también las intoxicaciones y a la ampliación a las ambiciones de nuestros cirujanos de operar, si pueden hacer trasplantes renales, etcétera, etcétera. A la fecha, no han podido aclarar por qué el riñón isquémico deja de producir orina en insuficiencia renal aguda. Sospecharon que era por disminución del filtrado glomerular. Para demostrar, pinzaron la arteria renal de una rata por media hora, que es un modelo de isquemia. No ocurrió la insuficiencia renal aguda. Luego pensaron que tal vez la disminución de filtrado glomerular se deba a una vasoconstricción inducido por un sistema de autorregulación. Acá dieron en el clavo. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es la que explica a la fecha. Definición: pérdida súbita, sin aviso, o disminución brusca de la función renal. ¿Se imaginan ustedes no poder orinar? Cuando hay insuficiencia renal aguda, no orina. Se pierde la capacidad de filtrar los desechos de la sangre y la capacidad para eliminar el exceso de líquidos y electrolitos. La ira, la insuficiencia renal aguda, dura horas o días y puede ser reversible. Si ocurre en 3 meses, muy bien, quedan sanos. Pero si no ocurre en 3 meses, se puede recuperar, pero ya no llega al 100% de la normalidad. Llega a un estado que ya es tratado como insuficiencia renal crónica. Recuperado parcialmente, pero a estas alturas es imposible de solucionar el proceso patológico. La insuficiencia renal aguda se puede clasificar en 3 grandes grupos: prerrenal o extrarrenal, renal o parenquimatosa, porrenal o obstructiva. Prerrenal, antes del riñón. Si es renal, la enfermedad está en el mismo riñón. Y porrenal puede ser prácticamente la próstata, algún cálculo que haya caído a la vejiga, etcétera, etcétera. Acá dice insuficiencia renal aguda, también nuevamente renal, intrínseca y porrenal. A nivel de riñón existe una variabilidad de estas enfermedades. La enfermedad puede ser glomerular, tubular, vascular e intersticial. Insuficiencia renal aguda prerrenal o extrarrenal son aquellos casos en que la alteración está antes del riñón. Por lo general es por disminución de la presión arterial, algún accidente, hemorragia, y representa el 70% de los casos, de todos los casos de ira. El proceso de filtración no constituye una función renal, no es propia del riñón, sino del aparato circulatorio, o en último término del miocardio, que es quien produce la presión de filtración glomerular. Acá miren, más 75, menos 10, menos 25, que totaliza 40. Una suma aritmética, 40 milímetros de mercurio, y que resulta ser la presión efectiva de filtración glomerular. No me detengo porque estas cosas ustedes ya las han visto. En caso de hemorragia intensa, miren, en caso de hemorragia intensa por infarto de miocardio, no se obtiene una buena presión efectiva de filtración glomerular.
Un ratito voy a buscar mi puntero. Acá está. En caso de hemorragia intensa, o puede ser por infarto de miocardio, no se obtiene una buena presión efectiva de filtración glomerular. Esta isquemia, esta isquemia causa un daño tubular proximal, rama ascendente de Henle y túbulo distal, y por ende disminuye la capacidad de transporte activo, la reabsorción del sodio. En la ira, la reabsorción activa de cloruro de sodio en masa de Henle ascendente gruesa está disminuida y hay impermeabilidad de agua. Donde está el sodio queda el agua. El agua sigue al sodio. El agua sigue al sodio, hace llegar un volumen de orina hipertónico en el túbulo distal que estimula la mácula densa y aumenta la angiotensina 2, que ocasiona prácticamente una vasoconstricción de la arteria eferente para poder mantener el filtrado glomerular. Si no aumenta la presión, no va a haber filtrado glomerular. Cuando se produce una disminución sostenida de la presión, más de 8 horas en los glomérulos, las nefronas excretan la hormona renina para mantener la homeostasis. Esta hormona controla el equilibrio hídrico y las sales del cuerpo. ¿Qué cosa sucede? Miren, esto es lo normal. La filtración glomerular, el trabajo tubular, etcétera, etcétera. Miren acá, en el túbulo distal la orina es hipotónica, entonces normalmente se produce la orina. La reabsorción de sodio ocurre normalmente. Pero ¿qué cosa sucede? Ya les explico con mayor claridad. Cuando hay una hemorragia por accidente, el filtrado glomerular a este nivel disminuye. Esta disminución del filtrado glomerular altera el equilibrio glomérulo tubular y en consecuencia, la reabsorción del sodio se bloquea. Así, con el sodio cargado, la orina en formación llega al túbulo distal a este nivel, pero llega a una orina no hipotónica, sino hipertónica. Y esta orina hipertónica estimula la mácula densa y estimula la producción de angiotensina 2, que es la que ocasiona la vasoconstricción en la arteria eferente para poder mantener o elevar la presión y recuperar el filtrado glomerular perdido. Eso por un lado. Pero al comienzo, cuando bajó la presión de filtración glomerular, prácticamente esto estimuló la célula justaglomerular de la arteria aferente. Y esto dio lugar a otro estímulo que es la producción de la renina, un poderoso vasoconstrictor que también actúa mejorando la presión de filtración a nivel glomerular. 2 puntos. A nivel glomerular y a nivel del túbulo distal. ¿Cuál es primero? No sabemos. Yo lo único que sé de que prácticamente actúan en forma simultánea. La intención es mantener la presión de filtración para poder mantener el equilibrio glomérulo tubular y recuperar prácticamente la reabsorción de sodio perdida en esta ocasión. En los animales de sangre caliente, alrededor de las 3/4 partes del consumo de oxígeno se relaciona con la reabsorción activa del sodio filtrado, a la cual sigue una reabsorción pasiva de agua. Por eso que el volumen líquido y el contenido de sodio del organismo se mantiene estable. Es decir, esto gracias al equilibrio glomérulo tubular, ese equilibrio que le dije anteriormente, que cuando se secreta
se secreta la renina porque se ha perdido ese equilibrio, para poder recuperar este equilibrio también. Cuando el filtrado glomerular, cuando el filtrado glomerular disminuye, la función tubular también decrece porque disminuye la capacidad de reabsorción de cloruro de sodio y agua. Otras causas de disminución del filtrado glomerular, es claro, acá es lógico, hay disminución del volumen sanguíneo en las diarreas, vómitos, también hay una tendencia a disminuir la presión de filtración renal, disminución del débito cardíaco a pesar del volumen sanguíneo normal, como en el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva, infarto de miocardio grave, lesiones avanzadas de la válvula mitral. Acá tenemos fisiopatología del síndrome de insuficiencia renal aguda. Acá tenemos los partes. Miren, acá hay una raya central, donde están los punteros. Acá, miren, acá hay una raya central de que determina prácticamente dos columnas. Una columna izquierda, una columna derecha. En la columna de la izquierda, acá hay el fenómeno de pérdida de sangre, hemorragia, shock. Se produce una vasoconstricción, la isquemia. Entonces, esto pone en juego prácticamente, se pierde el equilibrio glomerulotubular, hay una disminución del transporte de sodio a nivel del túbulo proximal, ascendente, gruesa, ascendente y el túbulo distal, y de la reabsorción volumétrica, es decir, donde va el sodio, va el agua. Eso por cuando hay pérdida de sangre. En el otro lado, en este extremo, prácticamente acá esto es producido por sustancias tóxicas, plomo, cloro de mercurio, hongos venenosos, pero esto no actúa. Es sin mecanismo de realimentación, sin mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona. En cambio, cuando hay pérdida de sangre, sí hay mecanismos de realimentación. Seguimos por este lado. Entonces, acá hay un aumento de la concentración de sodio en la mácula densa, estamos hablando a nivel del túbulo distal, y esto da lugar a un aumento de la angiotensina 2, para poder que esta angiotensina 2 actúa también en el túbulo, en el túbulo eferente renal, produce una vasoconstricción y trata de recuperar la presión perdida, de tal manera de alcanzar la normalidad. Hay un aumento de la vasoconstricción en la arteria eferente a nivel de glomerular. Entonces, acá prácticamente la uremia está elevada. Entonces, acá hay un volumen urinario pequeño, retención de agua, cloruro de sodio. El sodio está por menos de 40 equivalentes por litro. La insuficiencia renal aguda, por ejemplo, es el ejemplo, antes de que llegue al riñón en la prerrenal. Es una insuficiencia renal prerrenal. La filtración glomerular y la reabsorción tubular de sodio. Por ejemplo, acá está disminuida, en cambio, en el otro lado es normal. La uremia es normal. El volumen urinario grande, perdido de agua de cloruro de sodio, el sodio es mayor de 40 equivalentes por litro, como sucede en la necrosis tubular aguda. La orina del túbulo distal mácula densa es hipertónica y ocasiona liberación de renina del túbulo proximal y ocasiona vasoconstricción de la arteria eferente. Eso ya lo hemos dicho. Ante una hemorragia ocurre hipoperfusión renal, isquemia por hipovolemia, ocurre una respuesta fisiológica, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, trata de regular el flujo sanguíneo, ocasiona una vasoconstricción, me vuelvo a decir, de la arteria eferente, para aumentar el filtrado glomerular y compensar así la caída de la presión arterial. Aumenta el plasma en sangre.
¿Qué hace la aldosterona? La aldosterona sigue prácticamente lo que está haciendo el sistema renina-angiotensina. Ahora aldosterona retiene sodio. No conviene que retengan sodio y agua. Aumenta la hormona antidiurética y también se activa el sistema nervioso simpático. Con todo esto se mejora la bulimia y llega más sangre al riñón. Mejora el filtrado glomerular, disminuido y con ello mejora un poco la absorción de sodio tubular. En la ira, por hipovolemia, el sodio en la orina es menor de 40 equivalentes por litro. Acá, recordemos, control del flujo sanguíneo, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Acá en el hígado se produce el angiotensinógeno con esta cantidad de aminoácidos. Y acá en el riñón se produce la angiotensina 1. Acá, entre el angiotensinógeno y angiotensina, actúa la renina. Entonces, el angiotensinógeno se transforma en angiotensina 1 y entre la angiotensina 1 y 2 actúa ACE, la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, da lugar a la formación de una sustancia muy poderosa en regular para la presión arterial, no solamente a nivel de las arteriolas del riñón, también de la presión sistémica, conjuntamente con la renina, como ya le dijimos. Prácticamente estas dos sustancias logran el equilibrio de la presión en nuestro cuerpo. Células del aparato justaglomerular. Dentro del aparato justaglomerular podemos distinguir tres tipos de células. Las células justaglomerulares, que son estos, miren. Ahí está, la célula justaglomerular. Acá, este es el tubo contorneado distal, donde está la mácula densa, también lo conoce. Acá está la arteriola eferente y acá la arteriola aferente. Tenemos una célula más, las células mesangiales, que prácticamente no se conoce su labor. Tenemos la mácula densa, que fue mencionada, la arteriola eferente, las células justaglomerulares, que son las que elaboran la renina, y después el resto ya ustedes lo conocen. Aparato justaglomerular, sistema de realimentación funcional, el aumento de la concentración del cloruro en el túbulo distal acciona sobre los osmoreceptores, eleva el filtrado glomerular o contracción de la arteriola eferente para luego aumentar la presión sistémica. El aparato justaglomerular está conformado por la última porción de la arteriola aferente y la primera arteriola eferente. El mesangio extraglomerular se encuentra entre ambas arteriolas mencionadas. La mácula densa trata de células especializadas. La interacción de los componentes del aparato justaglomerular regula la hemodinámica, atendiendo a la presión sanguínea que afecta al glomérulo en cada momento. También afecta al sistema simpático, las hormonas, los estímulos locales y el balance hidroelectrolítico. Liberación de la renina. Tres estímulos. Disminución de la presión sanguínea en la arteriola aferente. Los vasoreceptores locales ocasionan liberación de renina. Es el vasoconstrictor más potente del organismo después de las endotelinas, angiotensinas, etcétera, etcétera. El estímulo simpático ocasiona liberación también de renina. Las variaciones de la cantidad de cloruro de sodio son detectadas por la célula de la mácula densa. Y a esto lo estamos repitiendo. Células mesangiales extraglomerular, no se conoce su función. Células de la mácula densa, esta célula, cuando nota que la concentración de cloruro de sodio se modifica, aumenta.
o aumenta, para ser más claro, libera un compuesto llamado angiotensina 2, que es un vasoconstrictor de la arteriola deferente, con el fin de incrementar la tasa de filtración glomerular. Repitiendo. Acá, criterios Rifle de la definición y estratificación de riesgo de la disfunción renal. Este de Rifle obedece al inglés. Acá, por ejemplo, Rifle dice, Rifle, acá está riesgo, después injuria y fallo, la F, así por el estilo. Este cuadro nos ilustra que cuando la creatinina se eleva por encima de 1.5, entonces sobre lo basal, entonces se produce una reducción del filtrado glomerular de 25%, y así por el estilo mayor de 2, mayor de 3, mayor de 4, y cuando llegamos a la parte final es el estado terminal. Estos pacientes ya son declarados para hacer trasplantes renales. Criterio para la insuficiencia renal aguda. Disminución de la excreción urinaria en 24 horas. Cuando la orina está en un volumen de 400 a 50 centímetros cúbicos, entonces hablamos de oliguria. Cuando disminuye por debajo de 50 centímetros cúbicos, hablamos de anuria. Retención de componentes urinarios en la sangre por encima de 2 miligramos por ciento de la creatinina, es producto del metabolismo muscular, que usted ya lo sabe, y por encima de 40 miligramos por ciento cuando hablamos de la urea. Es difícil dilucidar por el examen clínico si la causa de insuficiencia renal es renal o extrarrenal, pero la determinación de la concentración de sodio en la orina de 24 horas puede con frecuencia distinguirla. Si el sodio, la concentración de sodio es mayor de 40, es mayor de 40 miliequivalentes, la insuficiencia renal, la necrosis tubular aguda, es la causa prácticamente de esta modificación. Después tenemos cuando la concentración de sodio es menor de 40 miliequivalentes por litro, estamos ante una insuficiencia renal, renal, antes del riñón, hemorragia puede ser. Azotemia renal, medicamentos que tratan la insuficiencia cardíaca o la presión arterial, se produce una regulación renal alterada. Puede ser por AINE o puede ser por inhibidores ACE, enzimas convertidores de angiotensina. En la ira, por hipovolemia, sangrado, disminuye el filtrado glomerular, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en la que la renina ocasiona vasoconstricción de la arteria eferente para aumentar el filtrado glomerular y compensar así la caída de la presión arterial. En este paciente, la orina del tubo distal llega hipertónica. Miren, llega hipertónica. Normalmente la orina del tubo distal, ¿entiendes? Es hipotónica. Y acá hay problema de resorción de sodio, lógicamente, que está dentro del tubo y llega prácticamente a la orina cargada de sodio. Pero lo paradójico es de que también el agua queda dentro del tubo el agua prácticamente puede diluir esa solución de sodio incrementado, y decir, ahí da la tendencia a hacer una orina hipotónica. Pero tiene que tener presente de que no solamente ese es este aspecto de la resorción, tiene que ver que al final el sistema renina-angiotensina aldosterona va seguido con un incremento de la hormona de la hormona que retiene agua en caso de deshidratación. Entonces, entonces ahí prácticamente se hace hipertónica la orina. ¿Y qué estimula la mácula densa para la producción de angiotensina 2 y que actúa en la arteria eferente ocasionando la vasoconstricción? Si el paciente sufre de presión arterial alta y toma inhibidores ECA, vamos a hacer más daño.
porque estos fármacos ocasionan una vasodilatación de la arteria eferente y con ella baja el filtrado glomerular. Este medicamento interfiere en el mecanismo de autorregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acá tenemos, por ejemplo, en este dibujito, miren, estas cabezas de vectores grandes, miren, están opuestas las cabezas, que significa que acá a este nivel la arteria eferente se dilata. Y si se dilata, prácticamente va a agravar la insuficiencia renal, porque va a debilitar la presión. A ver, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, inhibidorasa, genera vasodilatación de la arteriola eferente, acá está. Por lo tanto, disminuye la presión arterial glomerular, entonces hay menor filtración glomerular. Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos prácticamente contraen la arteria aferente, generan vasoconstricción de la arteria aferente, la sustancia Saine, por lo tanto, disminuye la presión arterial glomerular, entonces hay menor filtración glomerular. Manipulación farmacológica del sistema renina-angiotensina. Hoy en día es factible inhibir la secreción o los efectos de la renina de diversas maneras. Los inhibidores de la síntesis de prostaglandina como la indometacina y los fármacos antagonistas de los receptores de México, estoy hablando de los receptores beta, como el propanolol, reduce prácticamente la producción de renina. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como captopril, enalapril, impide la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 y por lo tanto la presión de filtración se va a ver disminuida. Entonces no es conveniente utilizar estos fármacos cuando hay problemas de filtración glomerular. El losartán es un análogo competitivo de la angiotensina 2 en los receptores AT1. Acá este medicamento es muy usado en nuestra población. Insuficiencia renal aguda, renal o parenquimatosa. Las lesiones lo vamos a encontrar en el parénquima o en intersticio y representa el 20% de los casos. Ocurre alteración de la estructura renal glomerular, como por ejemplo el síndrome nefrótico, lesiones a nivel intersticial que es la necrosis tubular aguda o vascular, angiopatía trombótica. Acá tenemos, por ejemplo, la glomerulonefritis. Acá lo ven ustedes, enrojecimiento del lugar donde se encuentran los glomérulos. Entonces, esta es una glomerulonefritis caracterizado que los síntomas que nos harán sospechar este tipo de enfermedad son sangre en orina espumosa. Y un paciente llega al consultorio con estas características, lógicamente, que tenemos que dar un antibiótico, cefalosporina, por ejemplo, que es la menos dañina, 500 cada 12 horas por 2 semanas y los pacientes se recuperan y ceden prácticamente el sangrado en la vena. Edema de la cara, los ojos, los tobillos, los pies, las piernas o el abdomen también es característica de esta enfermedad. Acá, necrosis tubular aguda puede ser por vasoconstricción a nivel glomerular, puede ser por sustancia nefrotóxica. Acá, disminución de la velocidad de filtración, que afecta la velocidad de filtración glomerular. Por ejemplo, si es un fármaco nefrotóxico, entonces lógicamente que va a destruir las células del epitelio del túbulo proximal. Hay necrosis, liberación, obstrucción, entonces hay un efecto rebote de la producción y se autolesiona el riñón. Necrosis tubular aguda. La sustancia nefrotóxica
La sustancia nefrotóxica tiene una afinidad para lesionar la célula del túbulo proximal y a las ramas ascendentes de la ADR. En la necrosis tubular aguda se retienen sustancias nitrogenadas porque a nivel del túbulo proximal se secreta la creatinina. Acá, a este nivel prácticamente pinta ya. Entonces, acá en el túbulo proximal ven ustedes que prácticamente hay desprendimiento de las células epiteliales y necrosis de ese lugar. Clasificación. La necrosis tubular aguda se clasifican en isquemia severa con hipoxia prolongada, cirugías vasculares muy prolongadas, tóxicas, como por ejemplo la endógena, la hemólisis y exógena, antibióticos, sulfato de pentamicina, amikacina, que son nefrotóxicas, si lo emplean. Son muy buenos antibióticos, pero hay que saber usarlos. El epitelio tubular necrosado se desprende y ocasiona un conglomerado tubular y que se une a una proteína de Sanhofer y que sale en el sedimento urinario como cilindros epiteliales. Ira o renal obstructiva. Acá son los cálculos que estos se pueden desprender y obstruir la vía urinaria. Acá tenemos, por ejemplo, la próstata, hay un crecimiento de la próstata, entonces obstruye y el efecto es retrógrado, entonces afecta, muchas veces puede ocasionar insuficiencia renal. La ira es aparatosa, porque no se puede orinar. Imagina la desesperación de un ser humano que no puede orinar. Entonces, la ira es aparatosa para ser manejado por el especialista. Es para ser manejado por el especialista y hay que hospitalizarlo. En cambio, la insuficiencia renal crónica sí se puede manejar y ser tratado en consultorio por ustedes cuando lleguen a terminar la carrera de médico. Una cosa es no poder orinar por problemas renales y otra por la próstata o por cálculos de las vías urinarias que son desprendidos. Adelante. Bien. Un ratito. Doctor, ¿desea compartir su siguiente diapositiva? ¿Qué cosa hago? Ah, del Teams, ¿se acuerda? Para presionar el Teams, corra 4 a la derecha, 4 a la izquierda. Espérate. Uno, dos, tres. Pero ese es el Ahí está, presentador de ahí, doctor. archivos. Ahí presione. Sí, ahora sí. ¿Ya? Y acá, Y ahí está. claro, Ahí se va a abrir, presione doble clic y se va a abrir su documento. estamos. Listo. Entonces, tengo Ahí le que recomiendo que elija puntero láser, doctor, para que pueda ¿qué verse mejor puntero su láser? puntero. Ahí en Primero, la primera opción dice puntero láser. a ver, ay, 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 puntero láser. Sí, Ya ahí hice, se ve un gracias, puntito. gracias, gracias, gracias. Se Sí, va a ver está bien, mejor. porque tenía un problema de no poder señalar. Había una descoordinación, lo que yo quería hablar y el puntero que lo quiero manejar. Gracias, delegado. Sí, doctor, no se preocupe. Sí. Ahora, sí, solamente les pido media hora para terminar esta parte. Litiasis urinaria, fisiopatología, a ver. Generalidades. La litiasis renal es la tercera alteración más frecuente en la nefrología.
después de la infección urinaria y de la hiperplasia prostática benigna. No olviden que hay dos términos. Después de los 40 años, la próstata comienza a crecer y es hipertrofia prostática benigna. Antes de los 40 años se dan la prostatitis, pero prostatitis es inflamación de la próstata. Ocasiona molestia dolorosa, pero no hay aumento de tamaño que comprima. La hiperplasia prostática benigna es de las personas añosas como yo. La ciencia médica, la ciencia médica no puede explicar con certeza por qué algunas personas son propensas a formar cálculos renales. Yo por lo menos puedo decir algo al respecto. Yo le digo de que como el origen de los cálculos está en los alimentos, todos nosotros comemos. Entonces todos podemos formar cálculos. Algunos con más frecuencia que otros. ¿Quiénes son los que forman mayor cantidad de cálculos? Son aquellos que comen comidas muy irritantes, mucho licor, mucho cigarro, mucho queso. Entonces, ellos son más propensos a formar cálculos. Esa es la explicación. Yo creo que es válida. Miren, acá dice, hay evidencia, esto me siento más cómodo con este puntero, Edward. Hay evidencia que demuestran que una dieta alta en calcio se asocia con una reducción de cálculos urinarios. Es lógico. Si la causa más frecuente de cálculos urinarios es el calcio, si como bastante calcio voy a formar más cálculos, pero acá me está diciendo lo contrario, por eso que es paradójico. Uno de los posibles mecanismos para explicar esta aparente paradójica es que la mayor ingesta de calcio se une en el intestino al oxalato dietario, reduciendo la absorción de este en su excreción urinaria. ¿Quiénes forman cálculos? Ya les dije, me vuelvo a repetir, ¿quiénes forman cálculos? Todos formamos cálculos porque el origen está en los alimentos. ¿Quiénes forman más cálculos? Aquellas personas que están acostumbradas a comer comidas irritantes, mucho ají amarillo, entonces mucho condimento. Eso inflama el riñón. Y si una parte del riñón se inflama, prácticamente eso va a llamar calcio. Y el calcio da lugar a la formación de cálculos. ¿Un cálculo puede anular funcionalmente el riñón? Sí, lo puede anular funcionalmente. Si no le hacemos caso, prácticamente será el cólico nefrítico. Pero el cólico nefrítico puede pasar con las inyecciones, con los analgésicos que nosotros los médicos podemos utilizar y prácticamente llega un momento de tanto sufrimiento del paciente de cólico renal que se silencia y la destrucción del riñón ocurre en silencio, se elimina. Actualmente los cálculos se operan, no, ya no se operan. Los cálculos son manejados con ondas sonoras. Entonces ya prácticamente la cirugía ha sido desplazada. Cuando, cuando, cuando hay cólico nefrítico, el riñón duele, esa es otra cosa también. A todos ustedes les dicen que el riñón no duele. ¿Cómo que no va a doler? Es porque nunca he sentido un cólico nefrítico. Yo sí lo he sentido. Y cuando duele, prácticamente es un dolor comparado con el dolor de parto. Lo tira al suelo a uno. Entonces, mucho cuidado. El cálculo emigra prácticamente a las vías urinarias y ocasiona fuerza retrógrada que da dolor. La distensión. Las vías urinarias tienen solamente un solo movimiento, el movimiento peristáltico. Y ese movimiento peristáltico, la presión retrógrada que ocasiona, distiende la cápsula renal y el dolor que ocasiona es sordo, pero es intenso. Cuando ustedes vean a un paciente, no digan, señor, el riñón, yo les he escuchado, el riñón no duele. No, no, no se expresen así. Pónganse el caso del paciente, es muy doloroso y pónganle una ampolla para disminuir el dolor y después se ponen a conversar y no hablen las cosas como lo dicen frecuentemente. En litiasis renal se debe tomar bastante agua.
Si es joven y maneja con facilidad el agua, yo creo que no hay ningún problema. Pero si se trata de un viejo, prácticamente el agua pasa a a la sangre y va a incrementar la presión. Y el viejo va a terminar con accidente cerebrovascular. Lo mismo que cuando hacen una ecografía, le dan de tomar 1, 2 litros. No, para que salga rápido. Ustedes saben cuando hicimos la prueba de concentración y dilución, que si le doy de tomar un litro de agua al paciente, esa agua sale prácticamente en 45 minutos. No exagere en darle un montón de agua porque le va a subir la presión al paciente y va a ocasionar una ACV. Cada vez que soliciten ecografía renovesical, acá está, nos hacen tomar 1 o 2 litros de agua. ¿En qué tiempo los filtros riñones a la vejiga? En 45 minutos, con el efecto de todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, la hormona antidiurética, etcétera, etcétera, el agua sale en ese tiempo. Entonces, mucho cuidado, suficiente que darle 1 litro, 2 litros a un viejo de demasiada agua, le va a ocasionar prácticamente problemas cerebrales. Epidemiología, cálculos renales, litiasis renal, urolitiasis. Miren, los cálculos renales también son conocidos como litiasis renal, urolitiasis, también de griego litos, que significa piedra, pero en las vías urinarias. Y estos cálculos en las vías urinarias, cuando obstruyen, hacen doler. El ureter tiene un solo movimiento nada más. Se piensa de que su origen embrionario es endodérmico. Tiene el mismo origen que el intestino. Entonces, por eso que cuando hay un cálculo renal, prácticamente se confunden los cirujanos. A veces abren y no encuentran nada en la vía urinaria. Entonces, hay mucho cuidado, hay que saber aclarar este problema de confusión. Y después la nefrolitiasis, ese es el cálculo que está en el mismo parénquima, afuera de las vías urinarias. Este cálculo no duele. Entonces, ¿por qué dice que el riñón no duele? Si con los cálculos renales de la vía urinaria duele. Entonces, yo creo que no debemos expresarnos así. La litiasis renal se produce en ambos sexos, con predominio en los varones. Miren, es un gran problema de salud pública y mayor si se considera su alta recurrencia, que llega hasta un 67% a los 8 años. Personas que han expulsado los cálculos en un 67% a los 8 años, nuevamente vuelven a hacer cálculos. Por eso que dice que es un gran problema de salud pública. Tipo de cálculos son de cinco tipos, como los cálcicos que pueden ser oxalato de calcio, pueden ser fosfato de calcio y que representa un 70-85% en su presentación. Después tenemos la estrudita, tenemos los cálculos fosfato de amonio, fosfato de magnesio, y que representa 10 a 15% de todos los cálculos que se presentan. Ácido úrico, 5 a 8% y la cistina, 1%. Eso prácticamente lo que toma mucha carga, hoja. Y la cistina es de los niños. Ya, adelante. Ah, no, disculpa, me desconcierto. Factores de riesgo, depende de la edad, el sexo, la dieta, el estado de hidratación, el clima. Es mayor en hombres que en mujeres y se puede atribuir al efecto de las hormonas masculinas. Los andrógenos, que al parecer incrementan la excreción urinaria de oxalato, la incidencia en los hombres aumentan con la edad y con un pico máximo entre 40 y 59 años. Otro factor de riesgo es la raza blanca, es más frecuente en la raza blanca, tiene mayor riesgo que en el resto de la población. La frecuencia de la litiasis renal es mayor en los países con clima caliente, ¿cierto? Los climas cálidos. Volumen urinario bajo, cuando orinan poco no toman agua y hay mayor saturación de las sales en la orina. Además, una mayor exposición a la luz solar, lógicamente, puede elevar la concentración sanguínea de vitamina D y esa vitamina D, prácticamente cuando nos exponemos al sol, formamos gran cantidad de vitamina D y esto da lugar a
a la absorción intestinal de calcio. Cálculos cálcicos son lo más frecuente, ya lo dije, 80, 70, 85% de los casos. Estos cálculos así calcificados tienen una característica que cuando tomamos una radiografía simple del abdomen, siempre estos cálculos se ven en esas placas, es decir, son radiopáticos. La placa que es oscura, que es negra, aparece una mancha blanca, que esos son los cálculos de calcio, oxalato de calcio, que, que suelen ser los más frecuentes. Entonces, la ingesta diaria de calcio en la dieta normal es aproximadamente 1 gramo. La mayor parte se pierde en el tubo digestivo, solo se absorbe 1/3. Por la orina se excreta 200 miligramos. Cálculos no cálcicos. Los cálculos no cálcicos, los cálculos de ácido úrico, por ejemplo, 5%, representa el 5% de la producción calculosa. Son pacientes con hiperuricemia, mucho ácido úrico. En una radiografía, estos cálculos son radios transparentes. En una radiografía no se ve. Pero si nosotros le sacamos ecografía, sí vamos a ver, sean los radiopacos como los radios transparentes. Así que no se preocupe, con la ecografía podemos diferenciar. Entonces, esto de que los cálculos de ácido úrico no alcalinizan la orina, pH menores de 5.5 en orina. Tratamiento, prácticamente alcalinizar la orina, podemos usar bicarbonato, citrato de potasio, el urocita, por ejemplo, lo usan bastante, con mucha frecuencia, pero sin conocimiento, hay que saber usarlo. Solamente estos cálculos de ácido úrico, esto necesitamos prácticamente, cuando hay cálculo de ácido úrico, administrar urocita o urocita, que son alcalinizantes de la vía urinaria. Hidratación para obtener de 2 litros por día, disminuir la ingesta de purina que está en la carne roja y utilizar el halopurinol 100 miligramos por 2 veces por día. Entonces hay que saber distinguir. Miren, es importante velocidad, aclarar que los cálculos que formamos, la composición para poder actuar, cómo manejar el pH, qué medicamento actuar, dejar, etcétera, etcétera. Cálculo de estruvita, son fosfatos de amonio y magnesio, 10 a 15%, se forman en orina alcalina casi siempre en pacientes que portan sonda. Son el resultado de infecciones repetidas de las vías urinarias por bacterias productoras de ureasa, que catalizan la hidrólisis de la urea en amoníaco y dióxido de carbono. Acá las bacterias prácticamente son las responsables de formar estos cálculos de fosfato de amonio y magnesio, y son lo que usan sondas permanentemente lo que dan este tipo de cálculos. ¿Qué bacterias prácticamente facilitan la formación de estos cálculos de fosfato de amonio y magnesio? Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Staphylococcus, Corynebacteria y Morganella morgani. Entonces, ¿cómo? La ureasa actúa transformando la urea en amoníaco, lo que capta un ion de hidrógeno para convertirse en un ion de amoníaco, lo que aumenta el pH de orina, de modo que se vuelve más alcalina. Entonces, los responsables son nuestras bacterias. Los cálculos de fosfato de calcio son más estables en orina alcalina. No se recomienda el urocitar. Miren, no todo, no, la misma medicina no se debe de administrar. Hay que saber qué fármaco usar. Estos cálculos son radiopatos. Si se ven la radiografía simple, pueden crecer hasta alcanzar un gran tamaño y ocupar la pelvis y los cálices renales denominándose cálculos coraliformes. Prácticamente estos cálculos coraliformes han crecido, han tomado la forma de toda la vía urinaria superior y como porque son grandes y no son muy duros, ¿eh? Se le llama cálculos coraliformes. Miren, estos son prácticamente los responsables de los cálculos de fosfatos, queso, leche, acá productos marinos, muchos minerales, mucho sodio del resto de cálculos. Y acá, patogenia, la incidencia de urolitiasis se incrementa por los cambios hábitos alimenticios, hay que disminuir la sal.
la temperatura prácticamente no hay la zona muy de mucho calor, ¿no? El pH, el pH también urinario hay que modificarlo, depende hasta cómo convenga. Un pH alcalino favorece la cristalización de cálculos que contienen calcio y fosfato, mientras que el pH de la orina ácida promueve los cálculos de ácido úrico y cisteína. Para evitar lo de oxalatos y fosfato de calcio, mantener el pH de orina entre 5.5 a 7, ni llevarlo al extremo final que es 8 al máximo, ni por debajo de 5.5. Creo que manejándolo con este pH y con toda la medicina que pueden cambiar este pH urinario, podemos solucionar los problemas calculosos. Entonces, mira, acá están los diferentes tipos de cálculos, pero esto es en la vesícula biliar. Los cálculos de vesícula biliar, entonces, por lo general son de colesterol. El tipo más común de cálculos biliares de colesterol, son de colesterol. Este, por ejemplo, el que está arriba. A menudo, a menudo aparecen de color amarillo. Estos cálculos biliares se componen principalmente de colesterol no disuelto. Y después tenemos los cálculos biliares de pigmento que son de color oscuro. Entonces, también son de la vesícula biliar. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un cálculo coraliforme. Miren, tienen toda la forma de la pelvis. Acá tienen toda la forma de la pelvis. Tuvo los colectores menores, tuvo los colectores mayores, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí, todas las teorías que explican el origen de los cálculos pasan por la saturación. Todas las teorías que explican el origen de los cálculos pasan por la saturación y la sobresaturación de productos en orina. Acá, por ejemplo, hay moléculas que son inhibidoras y hay moléculas que son facilitadoras. Inhibidoras impiden la formación de cálculos y facilitadoras lo que facilita la formación de cálculos. Las inhibidoras tenemos el magnesio, citrato, fosfato y la mucoproteína de Tan-Horford. El oxalato forma complejo con el sodio y reduce la disponibilidad de iones de sodio libre que están en condiciones de participar en la formación de cálculos. El hecho que lo neutralice eléctricamente el sodio prácticamente le quita toda la posibilidad de que forma cálculos. Acá tenemos, por ejemplo, moléculas que prácticamente se juntan sobre un filtro, se agrandan, se sobreagregan, se adhieren y prácticamente se sobresaturan y dan cálculos de forma. Saturación leve de cristalización. Primero, esta acá es una saturación leve de moléculas de minerales. Sobresaturada requiere un nido, un filtro, un núcleo que facilite el depósito de cristales, que se llama nucleación. Y después todo esto se suman y se le llama agregación y forman un cálculo de mayor tamaño. Facilitadora, glucosaminos, glucanos, bacterias, clima y dieta. ¿Entienden? Estos son los que facilitan la formación de cálculos. Glucosamino, glucanos, bacterias y clima y la dieta misma, la sal. Entonces prácticamente hay que bajar en nuestra dieta la sal, evitar los productos marinos. En la formación de cálculos se describen tres fases, como ya le dije hace rato: la cristalización, nucleación y agregación. Cristalización: se debe haber un aumento de la concentración urinaria de una sustancia de estos minerales que evite la solución, que no se diluye, provocando su cristalización. La nucleación: estos cristales se agrupan y crecen sobre superficies preexistentes, células tubulares, determinando la nucleación del futuro cálculo. Agregación: la unión de varios núcleos origina el crecimiento progresivo del cálculo. En la orina existen sustancias inhibidoras y facilitadoras en la formación de cálculos. Eso es lo que ya dijimos. Inhibidoras, al mezclarse con otro compuesto, aumentan su solubilidad. El magnesio, el citrato, el fosfato, oxalato, también la mucoproteína de Tan-Horford. Ejemplo, el oxalato forma un complejo, como ya lo dije hace rato, con el sodio libre por un complejo. Entonces le quita la posibilidad de que estos sodios libres formen cálculos.
Facilitadoras potencian la formación de cálculos. Los glucosaminoglicanos, también algunas bacterias potencian la formación de cálculos. Composición de la orina está influenciado por la dieta. Reducir la cantidad de sustancias litogénicas, principalmente oxalato de calcio, fosfato de calcio, ácido úrico, el sodio, que todos los productos marinos tienen sal, hay que disminuir prácticamente estos alimentos que vienen del mar. Si le gusta el pescado, puede que sea pescado de río, como la trucha, la tilapia, el salmón, el magnesio, el potasio, las proteínas de origen animal y los carbohidratos. He observado que la disminución en el consumo de azúcar, miren, esta es novedad, y ustedes bien lo que comen mucho dulce. He observado que la disminución en el consumo de azúcar, hidratos de carbono refinados y proteínas, así como una mayor ingestión de fibra dietética, prácticamente la disminución, no comer mucho dulce, mucha torta, muchos muchas azúcar refinadas, comer bastante fibra. Esto, todo eso, si prácticamente hacemos caso, se va a reducir la excreción urinaria de calcio, ácido oxalato o ácido úrico en pacientes con litiasis. Entonces, es bueno no comer mucho azúcar. Adelante. La litiasis urinaria se define como la presencia de cálculos en el sistema urinario y puede producir el cuadro clínico de cólico renal, cuando los cálculos generados en el riñón están en la pelvis renal y se moviliza hacia el resto del sistema urinario que incluyen los uretes, vejiga y uretra. Eso ya lo hemos dicho ya. Presentación clínica. La urolitiasis se considera que en la actualidad una enfermedad crónica que puede cursar de forma sintomática o con episodios agudos de dolor cólico renal. Entonces, ¿por qué le llaman cólico renal? Si dice que el riñón duele, entonces no deben quitarle pues el nombre de renal. La urolitiasis se considera en la actualidad una enfermedad crónica que puede cursar de forma asintomática, que no duele, o con episodios agudos de dolor cólico. ¿Por qué dice que no duele? Entonces, ¿por qué? Porque si no obstruye en un 100% la vía urinaria y deja pasar la orina, si pasa la orina no va a doler, pero si obstruye en un 100%, ay mamacita, agárrenme, si puede. Duele una barbaridad. Policonefritis. Ese dolor súbito, repentino, intenso, intermitente, característico de la obstrucción de la vía urinaria, ocasionado por un cálculo, se produce ectasia urinaria suprayacente. El cálculo impactado ocasiona aumento de la presión intraureteral e intrapiélica. La simple disminución de la presión intrapiélica alivia el dolor. Entonces, si nosotros, por ejemplo, que podemos meter un catéter o colocar un catéter por encima de la obstrucción, que es muy dolorosa, podemos disminuir el dolor. Pero hay eso que necesita catéter, necesita máquinas para poder. De lo contrario, hay que manejarlo desde afuera nada más. Este aumento de la presión intracavitaria provoca una extensión del músculo liso y el ureteral y de la cápsula renal, con el consiguiente estímulo de los receptores de tensión existentes en estas estructuras, que por vía simpática son transmitidas al sistema nervioso central para su interpretación consciente. El aumento de la presión en la pelvis renal y distensión de la cápsula renal ocasiona dolor. En conclusión, sí, duele el riñón. La presentación clínica más frecuente. El dolor puede presentarse en forma de cólico intenso, súbito, que no deja dormir. Aparece en la región lumbar del lado afectado, fosa renal, y característicamente se irradia hacia adelante, afectando la región inguinal y genitales externos, y muchas veces se acompaña de síntomas vegetativos como náusea, vómito, meteorismo y sudoración profusa. Junto con el dolor puede haber polatiuria y tenemos vesicral. El cólico renal puede cursar con fiebre. Sí, señores, puede cursar con fiebre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cálculo es poroso y la bacteria, para eludir los antibióticos, etcétera, etcétera, se mete dentro de los poros, de los poros, y los
y los cálculos no reciben irrigación para estar presente. Entonces la irrigación se pasa de frente, no llega el antibiótico. Por eso que si sana una vez, puede volver es decir, el cálculo puede dar fiebre y a veces seriamente que es motivo de hospitalizar a los pacientes. Acá miren, ahí tenemos cálculos. Miren, dice que no duele el riñón, miren pues, y está en los libros. Miren, duele una barbaridad. Entonces, ocurrido el cólico renal, el riñón libera prostaglandinas y ocasiona aumento de la presión y del dolor por un doble mecanismo. Miren, ocurrido el cólico renal, el riñón libera prostaglandinas y ocasiona aumento de la presión y del dolor por un doble mecanismo. Un mecanismo es disminución de las resistencias vasculares y el otro supresión del efecto de la hormona antidiurética. Entonces, disminución de las resistencias vasculares, prácticamente la presencia de venir abajo. Ocurre un mayor flujo plasmático renal en las primeras 2 horas, posteriormente el flujo plasmático disminuye, siendo esto el causante del daño renal, y más si la obstrucción es de larga duración. Y después puede ser, acá ocurre una supresión del efecto de la hormona antidiurética, es decir, si está ocasionando dolor por encima de la obstrucción a nivel de las vías urinarias, entonces si sigue produciendo, ¿me entiendes? Si seguimos tomando agua, esto va a aumentar el dolor. Entonces hay que suprimir prácticamente los efectos, si se está suspendiendo la presencia de la hormona antidiurética para que no retenga más agua y ocasionar mayor dolor, para disminuir la presión intrapédica que puede ocasionar rotura de los fornis caliciales, ocasionando extravasación, escape de líquido. Entonces, la hiperpresión por encima de los cálculos no garantiza la expulsión del mismo, es decir, que la fuerza que está generando la presencia del cálculo y la presión por detrás de ello no garantiza que el cálculo se salga. Entonces, se ha visto que la descompresión del sistema excretor que decimos hacer una nefrostomía y armar un catéter por encima del cálculo enclavado, entonces percutáneamente puede hacer por estar el cálculo severamente impactado. Miren, acá está el forme. Este es el forme. También varices menores. Acá es un cachito. Este es el forme. Esto cuando hay una hiperpresión acá, prácticamente genera fuerza que puede romper el formis. Este es el formis. La litiasis y la infección urinaria pueden presentarse sobre el ectasia de orina. Pueden crecer microorganismos. La infección se asocia en un 80% de los cálculos de composición alcalina, estruvita, carbopatita. En cambio, los cálculos de composición ácida, oxalato, ácido úrico, urato y cistina, la infección se asocia en el 15% y es causada por gérmenes no ureolíticos. ¿Qué tiempo esperar antes de tratar el cálculo? Si hay infección, eliminar la obstrucción. ¿Me entiendes? Si no hay infección y el dolor es mínimo, el tratamiento puede ser médico. Pero si hay infección, hay que utilizar una buena medicina. Si es combinada, mejor. Puede ser una cefalosporina con sulfato de gentamicina. Entonces es muy buena combinación para retirar la fiebre de un paciente que está con cólico renal. No estén manipulando, porque prácticamente puede ser funesto y ocasionar un desenlace negativo. En obstrucción completa, el daño renal comienza, al menos experimentalmente en animales, a los 18 y 24 horas. A las 2 semanas se produce cierta pérdida irreversible de la función renal. Transcurridos 18 y 24 horas. A las 2 semanas ya se produce daños irreversibles. En obstrucción parcial se modifican los periodos mencionados, pero aún pueden dar como resultado cierto daño renal irreversible. Se ha llegado a la conclusión que el daño renal ocurre al principio, desde un comienzo,
no esperar todavía ese tiempo para poder tratar. Si pueden descomprimir con mayor, te van a agradecer, ¿no? Van a estar bien agradecidos. Diagnóstico clínico y de laboratorio se establece por la historia clínica. El cólico nefrítico es un síntoma muy típico, aunque el paciente puede presentar únicamente hematuria y generalmente microscópica. Siempre que sea posible, se estudiará la composición de los cálculos que se expulsan por la orina. Es importante realizar pruebas de función renal. Pruebas de imagen. La ecografía renovesical es una técnica muy útil, ya les he dicho, que nos puede ayudar cuando el cálculo es radiopaco o cuando es radiolúcido. En la ecografía siempre salen todos los cálculos. En la ecografía renovesical es una técnica muy útil, no invasiva, que permite visualizar todo tipo de cálculos, con o sin calcio, y descartar la hidronefrosis. La tomografía computarizada se puede llevar a cabo sin administración de contraste y permitir detectar todo tipo de cálculos, diferenciándole de otras calcificaciones abdominales, puede ser ateroscleróticas, por ejemplo, pueden confundirlo. Es muy fiable, también es de gran utilidad en lipotripsia, cirugía, etcétera, puesto que permite efectuar reconstrucciones anatómicas tridimensionales. Es decir, que para usar el litotriptor utilizan la tomografía computarizada y llegamos con precisión para poder subir el cálculo. Tratamiento. Lo primero es aliviar el dolor, porque es muy doloroso. Por lo menos llevarlo a un punto que lo pueda soportar. El dolor suele exacerbarse al beber grandes cantidades de líquidos. En ese sentido, preferimos el uso de analgésicos puros por vía parenteral. La mayoría de los cálculos, 90%, salen espontáneamente. Los menores de 5 milímetros del tercio distal de obrero salen antes de los 10 días, los menores de 5 milímetros de diámetro. Si miden de 5 a 10 milímetros, la migración es menos frecuente. Pero si hacemos fuerza, corremos, saltamos, tomamos nuestras chancapiedras, nuestra pata, etcétera, etcétera, lo podemos botar. Los cálculos mayores de 10 milímetros, la expulsión espontánea es muy infrecuente, pero yo he logrado que los pacientes expulsen un cálculo de esta magnitud. Si la obstrucción se asocia con infección y fiebre, se debe drenar la vía urinaria por la vía que el urólogo estime más conveniente, además del tratamiento con antibióticos. Muchas veces pacientes hacen fiebre, infecciones con fiebre que no cede. Entonces hay que descomprimir, hay que poner muchas veces una sonda por encima de la obstrucción y la fiebre se va. Otro método de eliminar esta piedra es la litotricia, que son tres tipos. Ureteroscópica, es decir, yo me meto con sondas, ¿me entiendes? A través de los uréteros hasta la pelvis. Percutánea, hago perforaciones lumbares y me meto a la pelvis. Y extracorpórea, sin tocar al paciente, lanzo ondas sonoras y prácticamente elimino la piedra, lo destruye la piedra. Por eso le digo que esto de acá ya ha desplazado la cirugía. Tratamiento. Si el dolor es intenso, en posibilidad que el paciente no puede dormir, además está asociado con dolor abdominal y fiebre, descartar abdomen quirúrgico. Se descarta abdomen quirúrgico, que no haya Bloomberg, que no haya Malburne. Entonces, administrar un antibiótico así. Entonces, damos el antibiótico, cefuroxima es bueno, 500 miligramos cada 12 horas, una semana, 2 semanas, puede darse. Espontar, tamsulosin, que prácticamente relaja la fibra muscular lisa que envuelve la vía urinaria y los abre. Entonces, le permite migrar los cálculos. Y tal Fledby de 150 es un ketoprofeno, una por vía oral cada 24 horas, luego usarlo en forma condicionada. Luego evaluar la efectividad del analgésico o pasar a vía parenteral. Potencial un analgésico con paracetamol y tramadol. Podemos hacer esta combinación, combinar con paracetamol, tramadol, pero la intención no es desaparecer el dolor. La intención es llevarlo a un punto que el paciente puede soportarlo. Hay que decirle que la lucha
está haciendo su riñón para poder expulsar el cálculo. Entonces dice que el riñón no duele, pero sin embargo, sucede estas cosas y dice el riñón no duele. Por eso no digan los riñones no duelen. Solicitar ecografía, reno vesical y puro cultivo. Miren, acá está la radiografía, acá está la fresa. Entonces, ahí está el cálculo, ya se metió a la pelvis y eso comienza a mandar ondas sonoras y se destruye el cálculo. Miren, el cálculo acá, este de acá, tiene ese estipulado con puntitas. Entonces acá prácticamente la punta del literitol lo pongo en la pieza y comienza la sonda sonar y comienza, se culmina, se destruye el cálculo. Por ejemplo, ya les he dicho, es necesario tipificar qué tipo de cálculo tenemos en la mano y poder hacer el tratamiento respectivo. Acá lo tienen ustedes ya para que lean, para no hartarlos. Acá siguen leyendo, entonces ahí van a ver qué tipo de cálculo, cuál es el pH, cómo debemos manejarlo. Entre los procedimientos quirúrgicos y mínimamente invasivos para efectuar cálculos se encuentran los siguientes. Por ejemplo, la litotricia. La litotricia es el procedimiento de elección para los cálculos pequeños, menos de 2 centímetros de diámetro, que no pasarán a través del aparato urinario por sí solo. El dispositivo para litotricia envía ondas de choque. Las ondas sonoras impactan contra el cálculo en forma repetida hasta que ésta se rompa en partículas de tamaño de granos de arena. Los fragmentos se expulsan del cuerpo naturalmente a través de la vía urinaria. Un ratito. Ya. Seguimos adelante. Ureterorenoscopía. Una vez que el cálculo se ha localizado, el cirujano lo que toma una pequeña pinza y los trae o los fragmenta usando ondas sonoras. Es decir, si yo entro a través de la uretra, vejiga, uréter, entonces entro con un catéter a través del uréter y prácticamente puedo manejar el cálculo a mi conveniencia de tal manera de solucionar este problema. La nefrolitotomía percutánea es otra cosa, eso sí es cruento. Tienen que entrar a través de tubos, perforan la pared de la cintura, parte del abdomen y llegan a la pelvis renal. El cirujano realiza una punción pequeña en la espalda del paciente. Se introduce un microscopio para visualizar el interior del riñón y para remover cálculos renales. Para cálculos grandes, el médico puede emplear la litotricia percutánea en la que inserta un litotrictor para pulverizar el cálculo. Una vez que hemos hecho huecos en la cintura, como para operar una vesícula biliar, siempre se hacen los puertos, los huecos, para meter los catéteres, las ondas. Entonces, es igualito es. La diferencia que esto es más detallista, más peligroso, pero se hace. Después tenemos la cirugía abierta. La cirugía abierta o tradicional se emplea en pacientes que pudieran presentar alguna anomalía anatómica, tal como una obstrucción o unión ureteropélvica. Actualmente, entre el 90 y el 95% de los cálculos pueden eliminarse mediante procedimientos poco agresivos como la litotripsia extracorpórea. Cuando decidimos aplicar la litotripsia extracorpórea cuando los cálculos son por debajo de 2 centímetros de diámetro, por onda de choque consiste en romper los cálculos en pequeños fragmentos que se pueden expulsar más fácilmente. A veces los cálculos de ácido úrico se disuelven gradualmente haciendo que la orina sea menos concentrada, por ejemplo, con citrato de potasio. Si los cálculos son de ácido úrico, la orina es ácida. Entonces, si doy citrato de potasio que alcaliniza la orina, prácticamente esto pierde este cálculo, prácticamente su dureza, ¿sí? Y es eliminado. Acá no lo quiero entretener ya,
Es un estudio de investigación que hizo un estudio de costo-efectividad de lithotripsia extracorpórea versus cirugía abierta. ¿Qué es lo que genera mayor gasto? ¿La lithotripsia extracorpórea o hacer la cirugía abierta? Lógicamente, la respuesta fue de que prácticamente emplear la lithotripsia es mucho mejor. Entonces, ya, les invito a leer, este es producto de un trabajo que hice cuando yo tenía 20 años, cuando recién estaba apareciendo la lithotripsia. Este es el aparato que hace lithotripsia. Miren, acá están los auriculares para proteger, porque esto lanzan, ¿me entienden? Golpes sonoros que prácticamente va a fraccionar el cálculo. Miren, acá tenemos un caso de lithotripsia renal bilateral. Acá está un cálculo, acá está otro cálculo. Entonces, se decidió hacer el lithotripsia. ¿Cuál fue el que lo manejamos? Lithotripsia izquierda exitosa, este de acá no hay el cálculo, ya no está. Y después se hizo lithotripsia derecha exitosa, ya no hay los cálculos. Tratado con la lithotripsia extracorpórea. Y acá por el estilo también, nuevamente, si ustedes agudezan, hacen una. Entonces, urograma efectuó lithiasis lateral izquierdo medio. Entonces, adelante. Acá miren, en este trabajo se hizo las operaciones, prácticamente se ahorra uno, así que la lithotripsia que está operando, porque la operación es dolorosa y emplea mucho tiempo de estadía en el hospital. Entonces, caso clínico, paciente de 30 años de edad, procedente de Iquitos, hace 48 horas comenzó a presentar en forma súbita dolor intenso tipo cólico en la región lumbar izquierda, con irradiación genitales asociado con fiebre y náuseas sin llegar al vómito. Acudió un nosocomio de la región, fue tratado con energéticos en ampollas y sin lograr calmar el dolor, por lo que fue evacuado y se llegó a la conclusión de que era una lithiasis renal izquierda. Fue tratado, como ya le dije, ketoprofeno 100 miligramos intramuscular o ketorolaco 60 miligramos intramuscular. Se tiene éxito. Entonces, gracias. Si tienes plata, invierte para que tengas plata. Gracias, muchachos. Ya nos vemos. Eh, Muchas gracias, doctor. Gracias por la clase. gracias, hijo. Te agradezco tu ayuda. Ya nos vemos el día 14. Pero ya conversamos, mañana conversamos, te doy una llamadita para poder continuar. ¿Entendido? Sí, doctor, ¿Vale? estamos coordinados con mi grupo. No estamos en deuda. Hay que conversar, pues, ¿ya? Para hacer los Listo, seminarios. doctor. Gracias, Ya. doctor. Muchas gracias, hijo. Ya. Puedes No se ya, preocupe, doctor. ya voy a salir, ¿ya? Listo, doctor, cuídese. Buenas noches. No. Chicos, en un momento, por favor, voy a descargar lista en 2 minutos.